días, ya son las 3:30 de este martes de diciembre y vamos a comenzar inmediatamente a revisar la noticia que está marcando la jornada. Y se trata de este avión de la Fuerza Aérea Chilena que desapareció en ruta hacia la Antártica. Viajaban 21 pasajeros y 17 tripulantes. La FACH dio por siniestrado un avión que se dirigía a la Antártica. Este desapareció, es un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Chilena que desapareció cerca de las 6 de la tarde, digamos pasado a las 6 de la tarde. Se preveía que iba a llegar a las 19:17 horas hacia la Antártica, pero se perdió todo contacto con él a las 18:13. Es decir, a partir de ese momento no se escucha nada más a través de la radio de este avión. Dentro había 17 tripulantes, 21 personas, entre 21 pasajeros. 21 o 15 eran de la Fuerza Aérea de Chile, 3 del Ejército, 2 de una empresa eléctrica y una persona de la Universidad de Magallanes. El ministro de Defensa, Alberto Espinas, viajó junto al comandante en jefe de la FACH, el general Arturo Merino Núñez, hasta Punta Arenas para monitorear las labores de búsqueda. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo esta mañana en una conferencia de prensa. De prensa, con el propósito de informarles de todas las acciones que se están realizando para enfrentar esta tragedia que es el extravío de un avión C-130 de la Fuerza Aérea de Chile, en el cual iban 38 pasajeros que están desaparecidos. En primer lugar, expresar el profundo dolor que significa para todos los chilenos que compatriotas nuestros que van a hacer soberanía a la Antártica se encuentren en una situación tan compleja y difícil como es haberse extraviado en un avión que no podemos ubicar aún y que desapareció sorpresivamente y que estamos haciendo todos los esfuerzos, créanme, imaginables, humanos y materiales, con aviones, con buques, con satélites nacionales y apoyo extranjero para lograr intentar, sabemos que las condiciones son muy difíciles, ubicarlos. Vamos a darles todo el apoyo que corresponde y todas las explicaciones que se merecen. Y también señalarles que la Fuerza Aérea ha dispuesto una investigación exhaustiva, a fondo, para esclarecer con total transparencia estos hechos. Con total transparencia. Los pilotos que conducían el C-130, yo tuve la posibilidad de conocerlos. Eran 2 pilotos experimentados y por lo tanto es muy importante saber qué fue efectivamente lo que ocurrió. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo también por intentar sobrevolar la zona. Sabemos lo complejo y difícil lograr ubicar el C-130 y, si Dios también lo quiere, algún sobreviviente en condiciones muy adversas. No escatimará en gastos y la mayor de las transparencias es lo que promete el ministro de Defensa, Alberto Espina, respecto de las labores de búsqueda de los tripulantes que se encontraban a bordo de este avión Hércules C-130. De hecho, hay 2 buques mercantes, 2 buques de la Armada y 13 aviones, 2 de ellos del Ejército de Argentina y de Uruguay, que están colaborando con Chile para encontrar a estos pasajeros. Esta mañana, la Fuerza Aérea de Chile, a través de su departamento comunicacional, envió un comunicado en el que se dice lo siguiente: la Fuerza Aérea de Chile informa que esta tarde, es decir, del día lunes, una aeronave C-130 Hércules del Grupo de Aviación número 10 de la institución despegó a las 16:55 horas y perdió contacto radial a las 18:13.
dirigía desde la base aérea Chabunco de la ciudad de Punta Arenas hacia la base aérea Antártica Presidente Eduardo Frei Montalva. La aeronave cumplía tareas de apoyo logístico, trasladando para ello personal para la revisión del oleoducto flotante del abastecimiento de combustible de la base y para realizar tratamiento anticorrosivo de las instalaciones nacionales en la zona. A bordo del C-130 Hércules viajan 38 personas, de las cuales 17 son tripulantes de la aeronave y 21 pasajeros, como ya lo decíamos. Declarado el estado de alerta por la pérdida de las comunicaciones, de inmediato se activaron medios aéreos de la Fuerza Aérea basados en la región de Magallanes y en la ciudad de Santiago, junto a un equipo multidisciplinario de búsqueda y salvamento. En cuanto a la institución disponga de mayor información, la hará llegar a los medios de comunicación. Y para entender un poco más acerca de la magnitud de esta tragedia y también entender un poco más de qué se trató y qué pasó en este accidente, vamos a escuchar a las declaraciones del geólogo Cristian Salazar, que nos explica un poco más. Este tipo de vuelo tiene un protocolo de registro como cualquier vuelo. Hay un mesón donde uno se registra con su cédula, el carnet de identidad, se toman los datos, teléfono de emergencia, se sabe el listado de pasajeros, se anuncia y todo. Uno va preparado para llegar a temperaturas bajas, bajo cero, como es la Antártica, y es un vuelo diferente a los vuelos comerciales. De hecho, hay mucho ruido adentro, uno va sentado, con arnés, con medidas de seguridad, se explica dónde está el chaleco salvavidas, el capitán de vuelo, el piloto también lo saluda a uno, y queda personal de la tripulación a cargo de los pasajeros que van. En este caso va personal militar preparado, y también iba un joven por actividades científicas a la Universidad de Magallanes, y también 2 personas a realizar labores de mantención a las bases que están allá en la Antártica. Lo más importante es de que es un vuelo diferente, es un avión de combate, el ruido es muy fuerte, solamente se pueden hacer señas, y la altura que logra el avión es sobre más o menos los 7.000 metros, donde las condiciones meteorológicas adversas están bajo los 4.000 metros. Entonces la parte más complicada del vuelo es en el despegue y en el aterrizaje, y eso es lo que llama bastante la atención, de que fue durante el vuelo en la zona donde no se debería presentar mayor dificultad. Realmente en la trayectoria de esos vuelos y dónde estaba ubicado en el momento donde se pierde el contacto, realmente sospecho que podría haber sido algo realmente repentino, realmente algo sorpresivo, instantáneo, donde no esperado, no se alcanza a dar información, y me queda la esperanza por un lado de que a la altura que tenía el avión, y si ocurre algo repentino, hay un par de minutos hasta poder llegar a nivel cero, a nivel del mar, donde la tripulación, todos los pasajeros que van, logran reaccionar de alguna forma, colocarse chalecos salvavidas o poder... Hay un tiempo entre si el avión por diferentes motivos pierde el control, en su bajada de 7.000 metros a nivel cero, hay tiempo para poder reaccionar, para poder tomar las medidas de emergencia y de evacuación respectivas. Un accidente repentino, algo sorpresivo, es lo que explicaba el geólogo Cristian Salazar respecto del contexto de este accidente, que es muy importante poder entenderlo para también tener toda la información respecto de lo que ocurrió. Y para eso también conversamos con el piloto Alonso Rossi, que nos explicó un poco más. En este minuto son horas muy intensas porque la velocidad de todo lo que significa tratar de encontrar la aeronave es fundamental. Es fundamental porque, si bien es cierto, dentro de lo que hemos hecho el análisis en la mañana de que es personal entrenado, capacitado para ir a la Antártida, es un avión que está capacitado técnicamente para hacer este tipo de vuelo. Es un avión de guerra, o sea, digamos, de transporte, de apoyo logístico. Está adecuado, ha tenido muchas horas de vuelo, digamos, en la zona. En la fase ha enviado y mantiene pilotos con mucha experiencia, 5.000, 3.000 horas de vuelo, y 2.000 horas en esa zona nomás, los pilotos que iban al mando de la aeronave. Personal militar, solamente 3 civiles, por lo tanto era un vuelo científico y de hacer patria en la Antártida, que se hace en este periodo, un periodo de muchos vuelos, porque están los relevos de las diferentes instalaciones allá. Es triste, es lamentable, pero el resumen de esto es que tenemos el apoyo internacional, tenemos el uso de las mejores tecnologías, satelitales, cámaras, prospección, barcos, aviones de combate, aviones de prospección. Por lo tanto, yo creo que este rescate es inédito, no hemos tenido un accidente de estas proporciones y en estos lugares tan inhóspitos. Va a ser un rescate que va a permitir que el tiempo sea rápido en saber qué es lo que pasó, porque hasta este minuto no sabemos las circunstancias del accidente.
Escuchábamos al piloto Alonso Rossi, que dice que esta máquina era una máquina que efectivamente funcionaba para este tipo de viajes. Recordemos que se trata de un Hércules C-130 que estaba funcionando desde 1978, pero que fue comprado en 2012 por la Fuerza Aérea Chilena y puesto al servicio de esta fuerza en 2015. Por ende, estaba completamente capacitado para hacer este tipo de viajes. Para continuar con el contexto de este accidente, conversamos con Pablo Gómez, el excomandante de bomberos. Lo relevante que el ministro de Defensa y el comandante en jefe de la Fuerza Aérea han entregado es que no se va a escatimar en recursos para poder hacer la búsqueda, ¿no es cierto?, de esta aeronave, y eso es vital del punto de vista de cualquier rescate, teniendo la posibilidad de tener tecnología disponible de muchos países, sobre todo la que tenemos nosotros disponible en Chile, pero más el apoyo internacional mejora las probabilidades de éxito. Y segundo, tener fe, ¿no es cierto?, que los equipos de rescate, en este caso el SAR, que es el equipo de rescate de la Fuerza Aérea, tiene personal altamente competente, son comandos entrenados para este tipo de operaciones, pese a lo complejo que puede notarse, ¿no es cierto?, el lugar, no bajar los brazos y perder la esperanza que hasta que no se cumpla un periodo razonable de tiempo, la sobrevida, ¿no es cierto?, de las personas que están involucradas sigue estando totalmente probable. Lo que se está considerando son 6 días, lo que plantea primero el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, y en casos de sobrevida hay 4 o 5 días que hay todavía esperanza de encontrar personas vivas, así que yo diría que seguir ese plan de los primeros 6 días y después volver a evaluar es una buena alternativa. Ahí escuchábamos a Pablo Gómez, comandante de bomberos, respecto de las labores de rescate que deben hacerse para este tipo de accidentes. De hecho, hasta ahora no tenemos ninguna información todavía respecto de si se ha avanzado en estas labores de rescate. Lo que sí tenemos claro es que en el operativo están, al menos reiteramos la información, 2 buques mercantes, 2 buques de la Armada y 13 aviones, de los cuales 2 son uno de Argentina y otro de Uruguay. Brasil también ofreció ayuda, todavía no se ha concretado ni sabemos si es que en qué forma se hará esta ayuda. Sí sabemos que se cuenta con apoyo satelital y por ende, como decía el ministro Alberto Espina, no se ha escatimado en gastos respecto de estas labores de rescate. Vamos a cambiar un poco de tema, vamos a quedar atentos a cualquier tipo de desarrollo en esta información. Tenemos ahora vía Skype a Estefanía González, ella es coordinadora del área de campañas de Greenpeace. Estefanía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Vamos a estar conversando con Estefanía respecto de la COP25 que se está desarrollando, entra en su segunda semana en Madrid. Estefanía, ahora sí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tenemos algunos problemas técnicos por ahora para comunicarnos con Estefanía, pero vamos a retomar el contacto con ella en unos minutos más. Esto es para hablar de la COP25 que ya entra en su segunda semana. Pero mientras tanto podemos saludar a quien se encuentra junto a nosotros, Nicolás Garrido, él es abogado de Moraga y compañía. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy queríamos conversar un poco otra de las noticias que también está bastante en la agenda, que es justamente sobre esta agenda antiabusos que anunció el presidente Piñera a través de una cadena nacional ayer en la tarde. ¿Qué le parecen estos 3 pilares que dio, para empezar, el presidente durante la cadena nacional? A ver, de manera general, yo creo que hay que distinguir antes que nada 2 cosas. Uno es, claramente la intención va bien direccionada. O sea, todos nosotros sabemos lo que pasó, lo que estaba pasando desde el 18 de octubre. Pero otra cosa es cómo se tienen que afrontar lo que son, en mi opinión, temas bastante complejos. O sea, no por aumentar las penas de un delito, para que la gente lo entienda bien, necesariamente se van a obtener más condenas. O sea, hay todo un proceso, hay muchos actores involucrados, muchas personas, muchas funciones, desde ya los fiscales, los tribunales, entonces hay muchos factores que influyen en esto. Por lo tanto, es muy importante que la gente entienda que si bien va bien direccionado, es un poco más complejo que eso. Ahora, entrando más al detalle, claramente el pilar principal es el pilar número 1. El pilar, ¿no es cierto?, que se dirige a los famosos delitos de cuello y corbata, ¿no es cierto? Estamos hablando de estafa, estamos hablando de delitos tributarios, de colusión, etcétera. Que por cierto se habían tomado bastante la agenda antes de que comenzara el estallido social, entre otras cosas. Hubo hace poco una noticia respecto de una persona que estaba condenada justamente, que tuvo que pagar una cierta cantidad de dinero para poder un poco no ir a la cárcel, ¿no?
Claro, se puede entender así, pero hay que ser bien preciso en esto, en el sentido de que yo entiendo, especialmente como tú muy bien dices, desde el 2015, si uno lo podríamos poner una fecha, ¿no es cierto?, que esto cambia, desde el caso Penta, han salido muchos casos. Y como dijo el fiscal nacional, el señor Abbott, claramente esto no contribuye, ¿no es cierto?, a calmar a la gente, porque si yo estuviera, claro, y todos nosotros estamos del otro lado y vemos que la gente aparentemente desfila por los tribunales, uno genera cierta rabia, como lo puso él, que es completamente entendible. Pero el punto es que si le damos las penas, va a ayudar, ¿ya? Pero hay que tener muy claro que el sistema que nosotros tenemos es un sistema bastante nuevo, y en esto quiero hacer un énfasis que es un sistema que ha funcionado. Es un sistema que desde el 18 de octubre no paró. Ningún día. Sin embargo, a la gente en general le da un poco de miedo pensar y un poco de rabia también pensar que hay tanta gente que está pasando, justamente como dice usted, desfilando por los tribunales y que en realidad parece que no hubiera cárcel efectiva para ninguno de ellos. ¿Cómo se explica eso? Se explica por, como te dije en un principio, hay una serie de factores, pero por ejemplo, ya yendo al concreto para que la gente lo entienda, y en un ejemplo, por ejemplo, en el caso, porque el presidente mencionó el tema de la colusión, por ejemplo, en las farmacias. Claro. En las farmacias ocurrió que se hizo un acuerdo, ¿ya?, entre la fiscalía y los imputados en ese caso, en uno de los casos. ¿Qué significa eso? Significa que dada la graduación de las penas y los factores y la contribución a la investigación, como está el sistema, se privilegió los derechos del imputado, ¿ya? Ahora tú puedes preguntar ya, pero ¿hasta cuándo, no es cierto? La gente va a preguntar, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto? ¿Hasta cuándo con la famosa puerta giratoria, que entre paréntesis no es tan así? Ya hay estadísticas que lo contradicen. El tema es que tenemos que pensar en que cuando nosotros establecemos un delito, esto tiene que ser la última alternativa, ¿ya? Todos nosotros sabemos, ¿no es cierto?, cómo son las cárceles en nuestro país. Lamentablemente están atochadas, ya no dan más para más. Por lo tanto, y bajo esa lógica, todo el sistema se construye en el sentido de que es mejor, esto va a ser súper fuerte tal vez lo que voy a decir, pero es mejor que una persona tal vez culpable a los ojos de la ciudadanía tenga ciertas garantías, de ahí viene por qué se llama sistema garantista, ante que una persona inocente vaya a la prisión. Entonces, ahí se explican todas estas cosas que pasan, porque uno dice, bueno, pero ¿por qué tienen garantías si ya lo formalizaron? Entonces ahí tenemos que retroceder un paso y entender, claro, lo formalizaron porque lo está investigando el Ministerio Público con todas las armas del Estado. Entonces, retomando estos comentarios con la agenda antiabuso. El primer punto del pilar más importante es fortalecer la Fiscalía Nacional Económica, ¿no es cierto? Ojalá evitemos los casos de los pollos, ojalá evitemos la colusión del papel, que tanto afectó a las personas, ¿no? De hecho, antes de entrar justamente eso, vamos a ver lo que le dijo el presidente en la cadena nacional ayer en la tarde. En los últimos tiempos hemos conocido indignantes y sensibles casos de colusión y abusos en mercados tan importantes como el de los medicamentos, el papel higiénico, los pollos, y que han perjudicado a la chilenos. Para evitar que estas situaciones se repitan, vamos a fortalecer la competencia y combatir con mayor fuerza la colusión y los abusos, con las siguientes medidas. Primero, fortalecer la Fiscalía Nacional Económica, que es el organismo público que debe velar por la libre competencia, con nuevas herramientas para prevenir, investigar, denunciar a los carteles y a las conductas anticompetitivas. Vamos a incrementar las sanciones a los denominados delitos de cuello y corbata. Tercer pilar, protección de los derechos de los trabajadores. Para proteger mejor los derechos de los trabajadores, y especialmente durante estos tiempos difíciles, vamos a anunciar prontamente una agenda que incluye una modernización profunda de la Dirección del Trabajo, impulsando con fuerza una agenda social que incluye el aumento de 50% de las pensiones para el 1.600.000 pensionados del Pilar Solidario, y que vamos a empezar a pagar reajustadas durante los próximos días. La agenda social también ya incorporó la reducción o estabilización del precio de servicios tan básicos como la electricidad, el agua, el transporte público, los peajes. Y también la reducción a la mitad del costo del transporte público para nuestros adultos mayores. Estamos implementando una agenda de protección del empleo, de apoyo a las pymes, de fomento a la inversión, a la reconstrucción y además enfrentando un fuerte impulso reactivador a nuestra economía. Deben ser complementadas con una hoja de ruta de futuro que en forma responsable y con amplia participación de los distintos poderes del Estado, las organizaciones sociales y la ciudadanía nos permita avanzar con seguridad y fortaleza para enfrentar otras grandes misiones y grandes desafíos que sabemos tenemos por delante y que incluyen
Primero, fortalecer una cultura de respeto a los derechos humanos de todas las personas en todo tiempo, lugar y circunstancia. Segundo, también debemos avanzar hacia un nuevo sistema de pensiones, que mejore las pensiones de todos, pero muy especialmente la de las mujeres, la clase media y los adultos mayores. Tercero, impulsar una gran reforma a la salud, a través de la creación de un plan universal de salud, que va a estar garantizado para todos los chilenos y que va a incorporar un mecanismo de financiamiento que se adecue a las verdaderas posibilidades de las familias chilenas. Cuarto desafío, ayudar a los deudores morosos del CAE, para que puedan regularizar su situación, condonando las multas y los intereses penales y permitirles que accedan a los beneficios del nuevo sistema de crédito. Ahí teníamos lo que dijo el presidente Piñera en la cadena nacional, que anunció ayer esta agenda antiabusos. Los 3 pilares son sobre los delitos de cuello y corbata, básicamente combatir con mayor severidad las colusiones y abusos en los mercados y el uso de información privilegiada, fortalecer la Fiscalía Nacional Económica para prevenir, investigar y denunciar este tipo de situaciones, y la figura del denunciante anónimo para denunciar actos de colusión o delitos en el sector público o privado. El segundo pilar es la agenda pro consumidor, que en el fondo elimina esta letra chica para que la gente se pueda salir, digamos, de algunos contratos que con la misma facilidad con que los adquieren, en el fondo. Y mejora la protección de los derechos a los trabajadores, además de anunciar una posible reforma a las pensiones y también un programa de salud. Estamos conversando con Nicolás Garrido, él es abogado de Moraga y compañía. Nicolás, ¿cómo califica usted la agenda que presentó el presidente? ¿Le parece que son medidas que ya existían o hay algunos anuncios nuevos? Efectivamente son medidas que ya existían, ¿ya? Ahora, eso no quiere decir que yo la califique de manera negativa. Como te dije, va en un buen camino, pero voy punto por punto, pilar por pilar. La número 1, fortalecer la Fiscalía Nacional Económica. ¿Existen las facultades hoy día investigativas de la Fiscalía Nacional Económica? Sí existen. La Fiscalía Nacional Económica puede desarrejar, puede interceptar las comunicaciones tuyas, las mías, puede pedirle a cualquier empresa de comunicaciones que nos manden todas las comunicaciones privadas de personas. O sea, puede hacer una serie de cosas que son bastante excepcionales en el sistema procesal penal. Pero entonces, ¿qué falla? ¿Qué falla? Y me voy a adelantar con el pilar número 2, derecho a consumidores, y pilar número 3, derecho a los trabajadores. No es una cuestión de ley, en mi opinión, porque el papel lo puede aguantar todo. Podríamos poner penas de 100 años. Pero eso no va a quitar que sigan pasando estos delitos, ¿ya? Hay estudios que dicen que la pena no es disuasiva per se. O sea, en estados, por ejemplo, como en Texas, en Estados Unidos, hay pena de muerte, pero eso no necesariamente ha llevado a que se disminuyan los delitos que la merezcan. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Hay que fiscalizar más. Eso es cliché casi en Chile, pero ¿cómo? Hay que darle más recursos a la Fiscalía, hay que darle más recursos a los tribunales, hay que darle más recursos a la Defensoría. ¿Y por qué lo digo? Y no porque yo enarbole esas instituciones, porque como te dije, han funcionado desde el 18 de octubre y han funcionado de manera excepcional. Han funcionado a deshorario. O sea, hay jueces que se están constituyendo en la noche a ir a lugares, ¿no es cierto?, por esta denuncia a la Plaza Baquedano. Fueron los jueces en la madrugada. Los defensores penales públicos trabajan los fines de semana. Los fiscales, tú le vas a preguntar a cualquier fiscal, que yo escuchaba el otro día a un periodista decir, ¿dónde están los fiscales? Yo pensaba, vaya a las fiscalías a ver dónde están. Vaya a los tribunales a diario, como vamos todos nosotros, y van a ver a los fiscales trabajando y los van a ver con unas maletas que tienen probablemente 100 causas dentro y que siguen trabajando a pesar de la elevada carga de causa. Entonces... Pero perdón, eso que usted nos describe ahora, ¿cómo se está financiando? ¿Es con el mismo dinero con el que digamos, con este sistema colapsado que teníamos antes? Claro, el tema es que el sistema, yo diría que colapsó desde un inicio, y esto es bastante concordado. O sea, desde un inicio la reforma procesal penal, que al final, ¿no es cierto?, a la gente le interesa que la gente se vaya a la cárcel, por lo tanto estamos hablando de eso, se estimó un número limitado de fiscales. O sea, si tú me preguntas derechamente cómo se soluciona esto, señor presidente, más recursos al Ministerio Público. Señor presidente, y de hecho el fiscal nacional lo está pidiendo que se creen más fiscalías de alta complejidad, sobre todo para este tipo de delitos. Este delito, como los delitos de colusión, necesariamente requieren un equipo investigativo que ya existe, pero es de muy alta complejidad, de muchos recursos, porque se enfrentan, y que está muy bien que así sea, se enfrentan a contrapartes que sí los tienen, que tienen muchos abogados, que tienen muchos equipos económicos y que se defienden y tienen todo el derecho a hacerlo. Entonces, ¿nos faltan profesionales? Yo no afirmaría que faltan profesionales, ni tampoco diría, como han dicho otras personas, que las policías no tienen la especialización suficiente, porque la Policía de Investigaciones y los Carabineros de Chile, a las cuales la Fiscalía Nacional Económica puede echar mano, efectivamente han tenido una especialización muy avanzada en los últimos años, progresiva.
Pero faltan recursos, yo diría en general, o sea, faltan tribunales. Si tú me preguntaras de nuevo, si la gente me diría, ya, pero ¿cómo se soluciona esto? Dupliquen el número de tribunales, así mismo. ¿Cómo se soluciona con las cortes de apelaciones? ¿Qué pasa con los derechos de las personas? La corte de apelaciones tiene una cantidad muy limitada de número de salas y funciona todos los días de manera atochada. O sea, es increíble lo que pasa y a mí me encantaría que ojalá algún día la gente pudiera ver esto, porque lamentablemente, e incluso entre nosotros los abogados de repente, preguntan, oye, pero es que el fiscal tal y los fiscales que no hacen nada. Y uno le pregunta a ese abogado y dice, ¿y tú a cuántos fiscales estás viendo investigar? ¿A cuántos has visto hoy día investigar? Y yo te digo personalmente, mi corta experiencia, pero los veo trabajar a diario y bastante. Entonces la agenda va por un buen camino, ¿ya? Pero, por ejemplo, pasa lo mismo con los derechos de los consumidores. No sé si te ha pasado a ti, pero yo creo que a toda la gente le ha pasado alguna vez que compra algo y no sabe a dónde ir, ¿no es cierto? Es bastante común. Y reclaman en el fondo directamente a la empresa y después también con lo que pasó, me parece que el año pasado, a principios de este año también, que le quitaron ciertas atribuciones al CERNAC. Claro, que le quitaron los dientes al CERNAC, ¿no es cierto? El Tribunal Constitucional. Pero yo voy un paso más atrás de eso y que se relaciona justamente a lo que te estaba diciendo anteriormente. La gente ni siquiera sabe, yo diría, cuando yo le pregunto a la gente así de pie en la calle normalmente, me pasa muchas veces, a dónde puede ir a exigir justicia gratuita, a exigir asesoría, porque lo primero, antes de saber los derechos, es saber cómo ejecutarlos. Si los derechos existen. Tú me hablabas hace un minuto de la famosa y que todos conocen, la letra chica, ¿no es cierto? La ley del consumidor, esa letra que te viene acá y que todos hay que leerla completa antes de meterse en algún y al final, honestamente, ni siquiera yo la leo. ¿Ya? ¿Y por qué no la leo? Yo sé que te da risa, ¿por qué no la leo? Porque yo sé que la ley de protección del consumidor dice que esas cláusulas, si son abusivas, son nulas. Pero, entonces la gente dice, pero ¿quién pone quién dice que es abusivo y que no? Ahí está, los tribunales. Y por eso yo te quería hacer el enlace o el link con que, ¿cómo solucionamos el tema? Con mayores jueces, con mayor número. Los jueces son buenos, pueden fallar, de repente a uno no le puede gustar o no, porque son cosas interpretativas. La ley tiene que ser general. La ley no puede solucionar tu problema en particular ni el mío, porque sería impracticable, ¿ya? Pero el tema es que se confunde uno, si es que las personas tienen acceso o no a la justicia, con qué diga la ley. O sea, la ley está en el último espectro del asunto. Entonces, también, en el segundo pilar, ¿por qué no le damos más recursos, señor presidente, a la Corporación de Asistencia Judicial? La Corporación de Asistencia Judicial es el lugar, el organismo público donde dan todos los abogados que salen de la Escuela de Derecho y hacen su práctica, la conocida práctica, ¿no es cierto? Y lamentablemente, uno está solo ahí 6 meses. ¿Ya? Y de hecho hay oficinas que proveen un servicio de excelencia, o sea, también se critica mucho, pero lo hacen y protegen muchos derechos. Y tú me preguntas a mí, bueno, ¿pero qué pasa con esa institución? ¿Cómo mejoramos los derechos de los consumidores de la gente que no puede pagar abogados? Porque la gente que puede pagar abogados es otro tema. Yo digo, más recursos a esa oficina. O sea, yo estuve en una oficina, en la oficina de Derechos Humanos, que me acuerdo que había un computador y había una impresora. Y yo no fui hace tanto a esa oficina, ¿ya? Hace unos 10 años. Entonces, la gente de repente escuchando eso, ¿pero cómo? Si hay recursos para todo, hay agencias gigantes en el Estado. Y yo digo, sí, precisamente ese es el problema. Ese es el problema, es una dirección tal vez de recursos. Ahora, obviamente la solución no está simplemente en exigir y exigir más recursos, porque eso no es factible. Pasa mucho con las razones de fondo por las que estalló este conflicto, ¿no es cierto? Pensiones, salud y educación. Si los recursos fueran ilimitados, todos tendríamos el problema solucionado, pero no lo son. Entonces, diríjanse los recursos a las instituciones de manera razonable. O sea, no puede ser que hayan oficinas que no tengan computadores para todos los postulantes para proteger los derechos de la gente que más los necesita. Tercer pilar, derechos de los trabajadores. Se puso un párrafo, de hecho el anuncio del presidente fue bastante escueto en ese sentido, y dijo, vamos a fortalecer con mayores recursos a la dirección del trabajo, ¿no es cierto? Ahí está, en mi opinión, bien dirigido el mensaje, porque hecho, efectivamente eso es lo que falta. Dice, incorporar tecnología digital para facilitar la relación entre trabajadores, empleadores y la dirección del trabajo, y a promover la mediación voluntaria entre trabajadores y empleadores por parte de la dirección del trabajo para facilitar acuerdos y encontrar soluciones. Claro, incorpora, ¿no es cierto?, entonces, dar más recursos y la tecnología para la dirección del trabajo. Yo diría que el primero está bien direccionado, el segundo es necesario, siempre es mejor, ¿no es cierto?, hacer más eficientes las comunicaciones, pero ya existe. O sea, uno va a la dirección del trabajo y te atienden de manera bastante eficiente. O sea, tu hora es puntual, hay inspectores, yo te digo, está sobrepasado. Está bien, pero por eso es que uno va a las oficinas y hay un montón de gente y hay que esperar muchísimo. Hay mucha gente. Y si se le pasa, por ejemplo, un número, la gente ya no tiene que ir a sacar otro y espera durante toda la tarde. Toda la razón, pero no sé si te fijas que en el fondo volvemos al mismo problema de base, que sería crear de repente otra oficina de dirección del trabajo.
Y el tema no es solo que hay mucha gente, ahí efectivamente hay, está lleno, me ha tocado, y una lista de espera gigante, está siempre lleno, pero el tema es a dónde se van esos reclamos. Y esos reclamos se van de nuevo a los tribunales del trabajo. Y los tribunales del trabajo, para ponerte un ejemplo, son los tribunales que más causas han tenido desde sus proyecciones. O sea, están completamente sobrepasados en la estadística porque no se previó la cantidad de demandas que iban a haber. Para darte un ejemplo aún más concreto, uno va y uno pone cualquier tipo de demanda por despido injustificado y a uno le pueden hasta dar audiencia 6 meses después. Esa es la primera audiencia. Después hay otra audiencia y finalmente cuando llegamos a juicio, si es necesario, puede haber pasado 1 año y medio. Entonces, ¿cuál es el problema de base de eso? Si tú me dices, ¿es la ley? Pongamos en una ley que los tribunales tienen que funcionar más rápido, no. Si no por ponerlo en una ley, van a funcionar más rápido en la práctica. Hay que hacer más tribunales simplemente. Y por eso mismo hay incluso, bueno, en Santiago hay 2 juzgados de letra del trabajo, por ejemplo, e incluso los juzgados, en la época del estallido social, estaban debatiendo si irse o no con las huelgas, ¿no es cierto?, las marchas, que es perfectamente legítimo, son funcionarios igual que cualquier otra persona, pero tuvieron la nobleza, dada la función y dado que ellos saben todo lo que te estoy diciendo, porque si ellos se van a marcha, si la fiscalía deja de funcionar, ahí sí que estamos en un problema mayúsculo, que afortunadamente no pasó, porque no solamente vamos a estar exigiendo más derechos, sino que todos los derechos y todas las infracciones a los derechos que en verdad han ocurrido, no se deben negar, desde el 18 de octubre, para los 2 lados, ¿ya? No hubieran tenido sede a donde ir. Entonces, de nuevo, volviendo, la agenda está bien dirigida, las intenciones son buenas, pero a mí me parece que no se debería apurar cuestiones que son bastante técnicas, porque si no al final vamos a terminar, lo que tú bien decías, en fallos acordados, porque efectivamente con las farmacias, por ejemplo, la figura legal, ya el tipo legal que se utilizó para efectos de la colusión no era el ideal, por varias razones técnicas. Ahora hay un delito nuevo de colusión, que está mejor acabado, pero tú me dices, ya, pero ese delito ¿va a funcionar? No sé. ¿Cuál es la mejor manera de prevenir que funcione? Teniendo fiscales que se dediquen exclusivamente a esa investigación, teniendo, ¿no es cierto?, tribunales que tengan debidamente el tiempo y tengan la cantidad de funcionarios necesarios para ceñirse a ese trabajo. Entonces, siempre volvemos a esa causa base, que yo la entiendo porque es un sistema bastante nuevo también, es un sistema que lleva 20 años, ¿no es cierto?, el procesal penal, y a mí en lo personal me gusta y me apasiona que la gente exija. Tiene que exigir sus derechos, pero tenemos que ser conscientes también de que es un sistema que es normal que se vaya adecuando. ¿Ya? Los delitos de cuello y corbata, y con esto termino lo que se refería al presidente, eso es un tema que todas las sociedades avanzadas en algún minuto discuten, pero por ejemplo Estados Unidos, Alemania, países donde esto ya tiene un desarrollo mayor, y de hecho nosotros nos basamos mucho en eso, tienen efectivamente un sistema que está mucho más probado que el nuestro, y ojo, no se han acelerado con reformas legislativas como las que se pretenden con esta agenda, que es lo que me preocupa un poco. Estamos conversando con Nicolás Garrido, él es abogado de Moraga y compañía. Usted habla mucho de esto de poner recursos, o sea, en el fondo de redistribuir los recursos, ¿no? De abrir más fiscalías, de tener más fiscales que estén dedicados a ciertos casos en particular, tal vez tener más jueces también. ¿Esos recursos existen o no existen? Vamos a entrar a eso, pero antes entiendo que tenemos ya la comunicación con Estefanía González, coordinadora del área de campañas de Greenpeace a través de Skype, porque ella de teléfono, perdón, porque estamos comunicándonos con ella desde Madrid, que está en la COP25. Estefanía, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Contenta de poder haber hecho el contacto finalmente, pero expectante todavía por cómo se ve la cosa acá en Madrid en la cumbre del clima. Justamente estamos iniciando esta segunda semana de COP25. ¿Cómo se ve la semana? ¿Qué tipo de acuerdos podría haber acuerdos durante esta semana? Bueno, ese es el gran tema. La primera semana, para la gente que nos está escuchando, es una semana donde vienen más los técnicos, ¿sí? Entonces, cada país definió como sus lineamientos con sus ministerios de Relaciones Exteriores y los técnicos se ponen a presentar propuestas. Todo esto liderado, por supuesto, por Chile, que es la presidencia de la COP, que va llevando la agenda y va como haciendo las propuestas que los países luego tienen que ir diciendo si es que las acuerdan o no. Ya muchas veces en la segunda semana es como donde se define todo, porque los acuerdos se empiezan a quedar bastante estancados y hoy día lo que hemos visto es que no estamos logrando avanzar en los temas importantes. Por ejemplo, en cuando los países van a presentar sus contribuciones nacionales, que son las que nos ayudan a detener el cambio climático,
qué es lo que va a pasar con los países más vulnerables, ¿ya? Y sobre todo cómo vamos a ser realmente ambiciosos a nivel climático. Y eso es lo que se está como discutiendo estos días, y hoy día y mañana como que ya llegan como los políticos más importantes. Estamos hablando de ministros que pueden desentrancar estas negociaciones, son los que pueden ayudar, ya que tienen un poder de decisión política mayor, a darle más maniobra a las negociaciones, pero estamos viendo que los políticos de los distintos países están quedando muy atrás de lo que la sociedad ha exigido, por ejemplo con la marcha que hubo acá en Madrid el viernes, que fue multitudinaria. Estefanía, respecto de los políticos que efectivamente pueden llegar a acuerdos grandes, entiendo que Estados Unidos, China y Rusia no llegaron a la COP25. En el fondo no vamos a ver ni a Xi Jinping, ni a Donald Trump, ni tampoco a Vladimir Putin. ¿Se puede avanzar en acuerdos que sean realmente significativos, digamos, para avanzar en esta agenda sin estos tres países que en el fondo son también los que más contaminan? Mira, ahí en esta COP ha pasado algo bien interesante, porque por ejemplo con Estados Unidos, si bien no vino Donald Trump, apareció toda la oposición, ¿ya? Y por ejemplo llama la atención que está Bloomberg, que es uno de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos y que dio declaraciones acá en Madrid diciendo, bueno, como no vino el presidente Trump, entonces vengo yo. Y el próximo año hay elecciones en Estados Unidos, justo antes de que empiece la COP26. Ha llegado también, por ejemplo, a Estados Unidos Nancy Pelosi, que es una de las voceras del Congreso, también de los demócratas, y está también John Kerry, el exsecretario de Estado de Estados Unidos, que fue el que firmó el Acuerdo de París. Y por supuesto que están algunos ministros de Estados Unidos, también de Rusia y también de China. Por ejemplo, de China tenemos al viceministro de Ecología y Ambiente que está participando en las negociaciones, pero es interesante ver cómo cuando hay ausencias de liderazgo, quienes quieren tomar los liderazgos en estos países aparecen por las conferencias a tratar de decir, bueno, quizás tenemos que mostrarle a la gente que por otro lado van las alternativas. Así que los Estados Unidos ha sido bastante interesante desde un punto de vista de cómo viene la política internacional, particularmente respecto a cambio climático. Respecto de Chile particularmente, hablamos de los acuerdos a los que se podría llegar durante esta semana. Se dijo en varios medios que, bueno, aunque Chile no, digamos que aunque la COP25 no se hizo en Chile, Chile seguía presidiéndola. Y de hecho se habló de que iban a presentar un acuerdo por los océanos. ¿Eso pasó o todavía no? Bueno, una de las grandes cosas que comprometió Chile y que nos tenía como expectantes fueron dos cosas. Una, Chile dijo que esta COP iba a ser la COP azul, ¿sí? Y que iba a tener un gran foco en océanos y en la protección de los océanos. Y la semana pasada yo estuve en la inauguración de la presentación de la COP, donde hubo presentaciones muy interesantes desde el punto de vista científico, pero donde lo que se anunció fue lanzar una plataforma para compartir ciencia, pero ningún asunto concreto. Entonces nosotros aquí vimos que el liderazgo en materia de océano se abandonó un poco por parte de Chile. Y el otro gran anuncio que el mundo estaba esperando, y sobre todo la gente en Chile, más aún en el contexto de la crisis social que estamos teniendo, esperaba, eran los anuncios en materia de descarbonización. Y ayer escuchamos al ministro de Energía, que estuvo acá en la COP. Yo tuve la oportunidad de cruzármelo justo un poquito antes de que diera la conferencia de prensa, y todos esperábamos, bueno, si Chile tiene que llamar justo hoy y mañana a los grandes líderes del mundo, o sea, a países tan duros como Estados Unidos, Rusia y China, a que sean ambiciosos climáticamente, tiene que partir por casa, ¿cierto? Y lo que vimos ayer fue un anuncio muy débil, donde Chile mantiene esta idea de la descarbonización al 2040, anuncia que en vez de 8 centrales se van a cerrar 10 al 2025, pero seguimos con zonas de sacrificio hasta el 2040 al menos. Entonces no era la señal política que se estaba esperando de un país que tiene que llamar a la potencia, y menos la señal política que se le tiene que dar a las personas que hoy día están contaminadas en las zonas de sacrificio. Entonces fue muy decepcionante y no está a la altura del momento histórico que estamos viviendo a nivel mundial y también a nivel nacional. Agradecemos a Estefanía González, coordinadora del área de campañas de Greenpeace, por haber conversado con nosotros esta tarde en Punto Noticias desde Madrid en la COP25. Estefanía, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo. Gracias, muy buenas tardes. Estábamos conversando antes de conversar con Estefanía con Nicolás Garrido, abogado de Moraga y compañía, y para cerrar un poco el tema en que estábamos hablando antes, usted, voy a repetir nuevamente la pregunta, hablaba de abrir, de tener más fiscales, de tener más jueces, de abrir más fiscalías también. ¿Existen esos recursos hoy para tomar estas medidas, o es algo que es necesario inyectarle más recursos? Y si existen los recursos, ¿dónde están?
hacia dónde están dirigidos y qué es lo que deberíamos dejar, a qué deberíamos dejar de darle recursos para darle prioridad a estas medidas. A ver, voy a hacerte una acotación, porque igual yo si existen o no los recursos, la verdad creo que sería más pertinente y adecuado preguntarle casi que al Ministerio de Hacienda. Pero se lo preguntaremos entonces al Ministro de Hacienda si existen esos recursos. Hecha esa acotación, yo creo que no, y te lo voy a decir por qué. Existen una serie de clínicas jurídicas sociales que fueron precisamente las que tomaron la batuta cuando ocurrió el estallido social del 18 de octubre. De hecho, yo tengo la fortuna de participar como colaborador en la clínica jurídica de la Universidad Católica, por ejemplo. Y esa clínica jurídica funciona a modo de donaciones, funciona a modo de voluntarios. Por lo tanto, sin perjuicio que yo no sé cuántos recursos tiene el país, obviamente, ahí claramente vemos una evidencia patente de que parece que no existieran. Parece. ¿Cómo se pueden distribuir, como tú preguntas? ¿Qué podríamos dejar de lado, tal vez momentáneamente? Porque en el fondo es una decisión económica, ¿no? Los recursos son limitados y por ende hay que priorizar ciertas cosas por sobre otras. Por eso el pregunto más bien no es específicamente si usted sabe si es que existen estos recursos, sino que si es que usted ve que hay en alguna parte de este sistema algo a lo que se le esté dando demasiada, entre comillas, importancia versus estas medidas concretas que podrían ayudar a que el sistema sea mejor o más justo. A ver, yo siempre he sido de la postura, esto te lo voy a contestar al tiro, pero de que, claro, Chile tiene primeras necesidades, Chile todavía tiene pobreza, Chile tiene campamentos, de repente la gente se olvida y no habla de eso. Entonces, somos un país en vías de desarrollo, creo, todavía, y por lo tanto ocupamos muchos recursos en cosas que son de países en desarrollo, por haber ingresado a la OCDE. Ocupamos recursos, por ejemplo, con esto me voy a ganar una serie de enemigos, por ejemplo, en el deporte. ¿Ya? Entonces tú me preguntas, ¿a qué le tenemos que sacar recursos para mejorar las pensiones, la salud y la educación? Claramente hay necesidades o otras prioridades que son secundarias a eso. ¿A quién le quitamos recursos, por ejemplo, para la seguridad, lo que estamos hablando, para la agenda antiabuso, para los derechos de los consumidores? Le podemos quitar un poco a eso, tal vez. ¿Le podemos quitar al medio ambiente? Yo creo que hoy en día la gente estaría de acuerdo que no, porque también lo ven, ¿no es cierto? Y es legítimo que así sea como una necesidad de primer orden. Pero volviendo al punto, yo creo que siempre es posible readecuar los recursos, si me preguntas derechamente, y lo voy a decir, por ejemplo, en el Estado. Chile, y esto objetivamente ha sido medido, tiene uno de los estados más grandes, de hecho, dentro de los países de la OCDE. Tenemos un 70% de funcionarios que se ha estimado, y esto el presidente así lo postulado en su programa, no solamente el presidente, sino que el gobierno anterior, en que hay un exceso tal vez de funciones que se podrían hacer más eficientes. Por lo tanto, ese podría ser un primer punto a mirar, y de hecho se ha sugerido eso. Así que faltan recursos. Las clínicas jurídicas son evidencia de eso. Ojalá la gente lo entienda. Bueno, que sepan desde ya que hay clínicas jurídicas para ayudarlo. Está la Corporación de Asistencia Judicial, pero ojalá que el gobierno, como tú muy bien dices, redistribuya a donde son esas necesidades de primer orden. Nicolás, entiendo que la Fiscalía Nacional Económica, en fondo, hizo una propuesta también respecto de cómo se podría mejorar el sistema para poder atender a estos delitos de cuello y corbata. Entiendo que es el uso de agentes encubiertos, la inclusión del testigo hostil y finalizar contratos judiciales diferenciados, que son algunas de las medidas en el fondo que propusieron. ¿Qué le parecen estas medidas y si van en el fondo a la dirección correcta? A ver, a mí me parece que son buenas medidas, son medidas para que la gente entienda que ya existen, por ejemplo, la investigación de delitos de droga. Existe el tema de la gente encubierto, son las llamadas diligencias intensas, por alguna manera, decirlo, bastante intrusivas, por decirlo más. ¿Qué pasa con esto? Uno cuando introduce estas medidas tiene que tener mucho cuidado y tiene que estar muy consciente de que son medidas que van a afectar la libertad de una persona de manera bastante alta y sin que haya una condena. Yo con esto no quiero parecer en mi rol solamente de defensor, yo también muchas veces me toca ser de la parte acusadora en que necesita de estas medidas, pero la gente tiene que entender que esto es un equilibrio y es un equilibrio que en cualquier momento le podría pasar a cualquiera de nosotros por error. ¿A qué me refiero? Hoy en día en Chile ya hay estudios de que dicen que hay unas miles de personas que han sido condenadas inocentemente. Por lo tanto, yo te pregunto de vuelta a ti, ¿será justo que a esas personas que son inocentes por la sola sospecha, sin casi una autorización de un juez, que no debiera ser así, se le intercepten las comunicaciones, se le ponga a un agente encubierto? Pero, perdón, la proporción de esos casos, ¿cuál es? Respecto de los que sí van a la cárcel porque les corresponde, digamos. A ver, nunca vamos a ver a ciencia cierta, en certeza 100%, si alguien efectivamente cometió o no un delito, salvo que tengamos un video o una evidencia de ese estilo.
Dicho eso, el porcentaje son estudios bastante nuevos, por lo tanto está el número, ¿ya? Y sé que son miles, o sea, unos estudios del año pasado. Pero el punto es que esas medidas que está sugiriendo el fiscal nacional son correctas. A lo que me refiero es que hay que tener mucho cuidado en equilibrarlas, porque efectivamente pueden terminar haciendo un mayor mal que el bien que se proponen. Te lo pongo de otra manera. En el control de identidad, ¿no es cierto?, hay una discusión. Y respecto a eso, mucha gente exige que se controle de mayor manera, pero podríamos terminar afectando a toda la gente que nos revisen a todos a diario. Entonces, hay que tener mucho cuidado con sugerir esas cosas y tienen que ir más al detalle, no tanto en lo general como propone el presidente. Estuvimos conversando con Nicolás Garrido, abogado de Moraga y compañía. Muchas gracias por habernos acompañado en este estudio. Gracias, gracias. Y ahora vamos a conversar con Verónica Burgos, ella es psicóloga laboral, para hablar un poco de lo que generan los trabajadores, un poco el estrés de lo que está pasando en nuestro país. Pero antes vamos a un buen consejo. Ya son las 4:16 y vamos a conversar enseguida con Verónica Burgos, ella es psicóloga laboral, un poco para hablar del efecto que ha tenido este estallido social en los trabajadores. Verónica, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, la primera pregunta que nos salta a todos es, con este estallido social, con este estrés que tenemos todos los días de estar viendo noticias, de las cosas que pasan afuera, y con también el contexto que ha cambiado mucho para nosotros, en el fondo se ha reducido la jornada laboral, tenemos otras formas, digamos, otros horarios para ir, por ejemplo, al supermercado, para devolvernos a nuestras casas. ¿Ha bajado la productividad o no? Mira, en general, en las industrias independientes del rubro, ya sea producción, manufactura, minería, retail, etcétera, la producción de cierta forma ha sido condicionada de acuerdo al estado anímico de cada uno de los colaboradores. Ya se ha dado bastante que en cuanto a proporción a número, no ha sido tanta la diferencia. Sin embargo, cuando estaban como los horarios estimados, estipulados de acuerdo al mes de producción, sí, obviamente hay un poco de diferencia, pero no es significativo ni tan redundante dentro de las organizaciones. O sea, en el fondo, ¿se demuestra que podemos trabajar menos horas y ser igual de productivos que anteriormente? Si hablamos del concepto de igual de productivos, tal vez sí va a existir una diferencia, pero esta diferencia no es tan garrafal para las organizaciones, no son pérdidas millonarias. Ahora bien, sí, dentro de retail, por ejemplo, hay organizaciones que se han visto afectadas en cuanto a infraestructura, en cuanto a si los colaboradores llegan o no por un tema de movilización, que eso ya es como una variable externa que no depende tanto del flujo de productividad dentro de las organizaciones. Justamente respecto, por ejemplo, del transporte y de los horarios que la necesidad de reducir, digamos, la jornada laboral debido a que el horario hábil en el fondo ya no es exactamente el mismo que antes de esta crisis social. ¿Eso genera un estrés en los trabajadores y cómo se puede ayudar a manejarlo? Mira, efectivamente hoy en día la situación país ha sido directamente un resultado en cuanto al clima laboral, en cuanto a la producción, en cuanto al horario de llegada, horario de salida, etcétera. Efectivamente, recursos humanos de cada empresa está trabajando arduamente, ya sea con capacitaciones, con pausa saludable, actividades que de cierta forma permite que los colaboradores traten un poco de desconcentrarse un poco en la situación país, siendo conscientes de lo que está pasando, pero que no afecte directamente al resultado funcional de acuerdo a cada uno de los cargos. Ahora bien, efectivamente las empresas se han visto caóticamente, con resultado negativo tal vez en cuanto al clima, porque hay incertidumbre por parte de los colaboradores, si van a seguir o no dentro de las empresas, si este resultado va a afectar en cuanto a su trayecto o no, pero de cierta forma hay un porcentaje grande, que es como un 75% de empresas que sí están ayudando a los colaboradores en cuanto al transporte, flexibilidad de horario, ya sea ingreso o salida. Con todo esto que está pasando, ¿cuáles son las empresas que se han visto, o los rubros, digamos, que se han visto más afectados? Mira, el primero que se ha visto en todos los portales ha sido el área de Sales Marketing, que tiene que ver con el área de comercio. ¿Ya? ¿Por qué? Por tiendas retail, los malls, las tiendas principalmente de vestimenta, etcétera. ¿Por qué? Porque el estallido social se ha visto afectado tal vez en cuanto a estructura, como te decía anteriormente, y eso ha afectado a que no se abran estos locales, pero sí
ha dado un empuje un poco a las pymes dentro del país en general. Y eso de cierta forma ha afectado tal vez a los empresarios, pero las pymes particulares, ya sea en regiones o acá en región metropolitana, han tenido mayor opción de venta, de tal vez tener o generar un poco más de recursos del sueldo o de lo que ya tenían dentro de las empresas. Como que se generó una conciencia, digamos, respecto de preferir las pymes versus las grandes tiendas, por ejemplo. Mira, yo creo que más que conciencia, yo creo que es un toma de realidad, de que las personas nos estamos haciendo cargo de lo que está afectando en nuestro país, cómo de cierta forma vemos la sociedad en general y de qué forma también podemos ayudarnos con el otro. El chileno de cierta forma es súper acompañador y acoge mucho a sus pares, y en ese sentido ha permitido que obviamente las pymes, ya sea por propaganda, por ayuda por las redes sociales, puedan tener un poco más de generación de ingresos, más que las empresas como más marketing o marcas un poco más grandes. Estamos conversando con Verónica Burgos, ella es psicóloga laboral, respecto obviamente de todo el estrés que genera este estallido social y todo lo que está pasando afuera, digamos, en nuestro país. Ahora, ¿qué recomendaciones se le podrían hacer a las empresas para que cuiden a los trabajadores con este contexto social? Mira, una de las cosas que nosotros los psicólogos dentro de la empresa dejamos siempre súper claro es la comunicación dentro y fuera, ya sea por canales de discursos que tenga la jefatura hacia los trabajadores. ¿Qué quiere decir? Que seamos claros si tenemos contingencia dentro de la empresa, si vamos a tener tal vez alguna movilización, si tenemos tal vez algún reclutamiento interno, y entregar también tranquilidad de que de cierta forma la empresa está con los colaboradores y que obviamente el número que tiene que ver con la producción de los trabajadores va a repercutir directamente con el resultado final de la empresa. ¿Qué pasa con la incertidumbre que se siente? Porque el Banco Central está proyectando que haya más o menos, de hecho dijeron, somos portadores de malas noticias, ¿no? Que es probable que haya un desempleo cercano al 10%. ¿Qué pasa con esa incertidumbre en los trabajadores? Mira, hoy en día los estudios están arrojando resultados efectivamente ya sea entre un 7 y un 8% de desempleabilidad acá en Chile en general en todas las producciones. Pero los proyectos 2020 se han visto un poco estancados, pero no quiere decir de que no vayan a tener apertura en cuanto a reclutamiento dentro de las empresas. Ya en este sentido, obviamente el área comercial tal vez se ha visto un poco más afectada por las fechas también, pero sí tenemos industrias en que sí van a haber contrataciones y que ese número se va a mantener y va a tener de cierta forma un crecimiento, tal vez no tan significativo, pero sí va a tener contrataciones que pueden aportar en números obviamente en la empresa y aparte la tranquilidad de los colaboradores. Justamente hemos hablado de las empresas que se han visto afectadas por el estallido social, pero ¿cuáles son las que se han visto favorecidas un poco y en qué rubros están? Mira, generalmente el área de construcción ha tenido un aumento y va a tener un aumento obviamente. ¿Por qué? Porque todas estas parálisis o situaciones que se han visto afectadas directamente van a tener repercusión en donde se necesita contratar a más personal y obviamente todo lo que es el área de construcción, ya sea materiales, fierros, etcétera, todo lo que es industrial productivo, exportación o sin exportación, van a tener un alce en cuanto al tema de reclutamiento y selección. Verónica, le voy a pedir que nos espere un poquito porque estamos con Ignacio Oliva en vivo desde la base aérea de Cerrillos, porque entendemos que la Fuerza Aérea ya inició la investigación por el avión siniestrado que anunciamos al comienzo de Punto Noticias. Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así nos encontramos en el comando logístico, el lugar donde se espera que en un par de minutos más se realice una nueva vocería con respecto a esta situación, a esta lamentable situación de este avión siniestrado y que está haciendo, como usted bien lo mencionaba, los trabajos para poder realizar esta investigación de búsqueda. Se espera que hable en un par de minutos más o el general Francisco Torres, director de operaciones de la FACH, o tal vez el comandante Claudio Alcázar, jefe del Departamento de Comunicaciones, que ya han realizado vocerías acá en este punto. Recordemos que en el sur, en Punta Arenas específicamente, se encuentra el ministro de Defensa y también el propio general comandante en jefe de la Fuerza Aérea, que ya han realizado las respectivas vocerías con respecto a esta situación que se está realizando en estos instantes. Sin duda una situación bastante compleja. Nosotros nos encontramos en un punto donde están todos los medios de comunicación a la espera de esta vocería, y otra información también importante y que nos preocupa a nosotros como medios es respecto a los familiares que también están en este lugar, pero en otro lugar de este centro de operaciones de la Fuerza Aérea. Se está viendo también la posibilidad a lo mejor
mejor de que ellos viajen, los familiares directos de estas personas, hacia el sur, hacia la Punta Arenas. Esas son cosas que les vamos a consultar al oficial que realice la vocería en un par de minutos más. Se esperaba que sea a las 4 de la tarde, sin embargo se ha retrasado un poco, ya son a las 4 con 25 minutos, aparentemente se va a seguir atrasando hasta las 5 de la tarde, eso es lo que se está especulando justamente acá con los demás colegas acá en este lugar, también con respecto a los familiares, como les comentaba, porque aparentemente puede haber un viaje de ellos hacia el sur. Eso es todo materia de investigación. ¿Ignacio? Y materia de preguntas con respecto al vocero, porque han llegado muchos familiares, más de 100 personas, pero familiares directos se espera que a lo mejor puedan realizar un viaje hacia la ciudad de Punta Arenas. Ignacio, tras 24 horas desde que se declaró siniestrado, digamos, este avión, ¿hay alguna nueva información respecto de lo que puede haber pasado con sus pasajeros? Hasta el momento no. Solamente la información que se ha entregado oficial por parte de la Fuerza Aérea, este avión siniestrado, aún no se ha logrado dar con su ubicación. Estamos a la espera a lo mejor de poder obtener informaciones positivas, sin embargo los antecedentes que se han entregado ya durante esta jornada son bastante de pocas probabilidades. Sin embargo, siempre está la esperanza a lo mejor de que hayan respuestas positivas con respecto a esta situación. Ha hablado justamente el comandante y jefe de la Fuerza Aérea ya en Punta Arenas, donde comentaba que esta alarma que tienen todos estos aviones, donde se informa a lo mejor de alguna situación de peligro, no se haya activado. Puede ser a lo mejor él lo comentó en el punto de prensa, por la caída fuerte a lo mejor que haya tenido en ese punto, y de esa manera no se haya podido realizar esa alarma que tiene a varios equipos de búsqueda, tanto por aire y también por el mar, para poder dar finalmente la búsqueda de este avión. Muchísimas gracias, Ignacio Oliva, desde la base aérea de Cerrillos. Estamos atentos a cualquier otra información y obviamente le enviamos mucha fuerza a las familias de los afectados. Muy buenas tardes, Ignacio. Y le damos las gracias a Verónica Burgos, psicóloga laboral, con la que estábamos conversando antes de este momento, por haber esperado. Estábamos hablando de las industrias que se han visto un poco favorecidas respecto de este estallido social. Y quisiera saber también cuáles son las proyecciones que se ven para adelante. ¿Es posible abstraerse, digamos, de este contexto social para seguir trabajando? La verdad es que con la realidad que estamos viviendo, cada uno de los chilenos, es súper complicado no hacerse cargo, no ser partícipe de lo que está pasando dentro de las organizaciones. Los proyectos en sí, 2020, hace unos meses atrás, antes de que existiera este estallido social, se venían proyectos súper amplios y con muchísimo reclutamiento dentro de todas las empresas. Ahora bien, estos reclutamientos están siendo estancados de cierta forma, pero no quiere decir de que no existan contrataciones. Por lo tanto, a nivel general en todas las industrias, se espera que obviamente exista un crecimiento dentro de cada una de las empresas. Sin embargo, en la actualidad está todo con incertidumbre, de cierta forma, más que todo es por un cierre de año. Pero el 2020 lo más probable es que sí tengamos buenas noticias y que posiblemente las organizaciones tengan mayor contratación y mayor número de colaboradores. Cortito, ¿cuál sería entonces el principal consejo que se le puede dar a los trabajadores para que sigan trabajando correctamente, digamos, dentro de este estallido social? Cortito. Cierta forma, invitarlos a seguir con lo que estamos haciendo actualmente, a aportar de cierta forma más directo a las empresas y que pensemos que esto va a tener buenos resultados y que un 2020 se viene mejor para todos. Verónica Burgos, psicóloga laboral, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se nos fue volando este programa de Punto Noticias, lo dejamos acompañado de la programación de la red. Muy buenas tardes, nosotros nos reencontramos mañana.